Hola y bienvenidos al resumen inseguro número 3, tu resumen de noticias de ciberseguridad y hacking. Arrancamos por España. Man in the Middle alertan los ayuntamientos por la estafa que ya ha birlado 50.000 euros al de Mérida. El método que ha empezado a afectar entes públicos intercepta correos entre dos partes y aprovecha los datos de las facturas para desviar los pagos posteriores. Básicamente lo que tenemos acá es un ataque en el cual los delincuentes engañan en este caso al municipio, al ayuntamiento, para que los pagos que debería hacerle a un proveedor, en lugar de eso se lo hagan al atacante, al delincuente. Si bien se utilizan algunos temas técnicos para generalmente falsear algún correo, la realidad es que este tipo de cosas son fallos a nivel de procedimiento, porque los departamentos de compras de ningún organismo, de ninguna empresa deberían cambiar datos de facturación de proveedores por correo electrónico a menos que venga con una firma digital o algo similar, ¿sí? Algo que repetimos constantemente y que lo voy a repetir acá también es que el correo electrónico no es un medio seguro de comunicación, ¿sí? No es un medio seguro de comunicación como tampoco es un teléfono, ¿sí? Si tenemos un mail firmado con una clave PGP y nosotros podemos validar esa clave, etcétera, bien. Si por correo nos hacen llegar un PDF que está firmado con una firma digital avanzada, bien. Ahora, simplemente por un correo no se pueden cambiar datos ni de facturación ni de nada. Básicamente es eso. Revisen bien los procedimientos para no caer en este tipo de estafas. Microsoft tuvo una filtración accidental de datos por 38 terabytes. ¿Sí? Esto al parecer fue a través de los investigadores de inteligencia artificial de Microsoft. De investigadores de la empresa Wiz encontraron esta data expuesta en un repositorio de GitHub, justamente de los investigadores de inteligencia artificial. Y acá lo interesante es que, bueno, hay mucha información, porque obviamente son 38 teras, y incluye los backups de 2 computadoras de empleados, o sea que hay mucha información. Hay secretos, claves privadas, contraseñas y más de 30.000 mensajes internos de Microsoft Teams. Esta noticia se replicó en algunos otros lados, por ejemplo, por datos puntuales que se habían filtrado, por ejemplo, planes para los próximos Xbox, la reacción que había tenido Microsoft a partir de algunas noticias de Sony y de los próximos PlayStation. Creo que también había un correo donde había alguien de Microsoft que decía que le gustaría comprar Nintendo. Bueno, hay muchas noticias puntuales, pero todo viene de estos 38 teras de información que se filtraron por, por información que estaba publicada en GitHub y que no estaba asegurada correctamente. El error en sí viene por una cosa que se llaman los SAS tokens de Azure, ¿sí? Que lo que permiten es gestionar el acceso a información en Azure. Y bueno, en este artículo pueden ver bien todos los detalles técnicos, ¿sí? De cómo funcionó, podemos decir, el ataque o la filtración, cuál era el problema y, bueno, en resumen, en realidad es que estaban utilizando esos tokens de una forma demasiado permisiva y mal configurada. Entonces permitían que cualquiera que tuviera acceso no solamente pudiera acceder a la información, sino que también pudiera modificarla, que eso ya está mal. Y bueno, y además parece bueno, que quedó publicada en GitHub, ¿sí? Así que bueno, como siempre acá, lo importante que es no solo implementar las medidas de seguridad, sino gestionarlas correctamente. Y pasamos a Retool. Retool es una herramienta de no code, o sea que permite generar aplicaciones sin escribir código, ¿sí? Tiene como un editor drag and drop para armar aplicaciones y eso. Y bueno, el artículo se llama Cuando el Multifactor Authentication no es Multifactor Authentication. Y es bastante interesante todo el ataque. Y lo más interesante es que esto fue escrito por la propia Retool, así que es información de primera mano. En el 29 de agosto del 23, Retool notificó a 27 clientes de la nube que habían tenido acceso no autorizado a sus cuentas, ¿sí?
Acá lo que dice es también si tenés una cuenta y no te notificamos es porque no pasó nada, así que no te preocupes. Y esto no afecta ni a las cuentas gestionadas ni a las que son on-premise. ¿Sí? Lo que pasó fue, hicieron un ataque de spear phishing a empleados de Retool, a muchos, ¿sí? Por SMS relacionado con temas de recursos humanos. Básicamente lo que buscaban era como asustar a la gente con que seguramente no iban a poder cobrar su salario o acceder a algún beneficio o cosas así. Uno de los empleados cayó. Algo interesante de esto es que el siguiente paso del ataque, o sea, después de que cayeron en el primer mensaje de spear phishing, los atacantes utilizaron eh, deepfakes de la voz de un empleado de TI de Retool para hacerle creer a la víctima que efectivamente estaba hablando con alguien de la empresa. Entonces, por medio de ese deepfake, lo lograron engañar y que les diera un OTP, un One-Time Password, para justamente acceder a su cuenta, ¿sí? Y ahí es donde como que se concretó el ataque. Pero hay un paso más, porque gracias al OTP que lograron acceder los atacantes y la cuenta de esta persona, como en Retool utilizan, se ve Google como cuenta corporativa, digamos, o sea, tienen la versión corporativa de Google. Ellos tienen Multifactor Authentication implementado en muchos lugares con Google Authenticator. Pero ¿qué pasa? Google Authenticator ahora eh, te hace un backup automático a la nube de todo lo que vos tengas en Google Authenticator. Entonces, cuando los atacantes accedieron a la cuenta de esta persona, no solo accedieron a su cuenta, sino que también accedieron a Google Authenticator y por lo tanto a todos todos los segundos factores de autenticación que tenía configurados en esa aplicación. ¿Sí? Y bueno, por ahí los atacantes pudieron tener acceso a muchas más cosas. ¿Sí? La recomendación que hace Retool o la crítica que hace Retool es bueno, que es difícil gestionar que ese backup automático no se haga. Ahí puedo estar de acuerdo. Pero después como que se quejan de que, bueno, que en realidad si eso se actualiza a la nube y alguien te lo accede, deja de ser un segundo factor de autenticación y como que eso está mal. Yo lo que digo es que depende del caso, ¿sí? Y es importante siempre evaluar los riesgos, porque que eso se haga el backup automático a la nube nos puede salvar de quedarnos afuera de nuestras cuentas si no tenemos otro backup eh, por fuera, ¿sí? Entonces, ahí hay que medir en cada caso, en cada empresa, en cada persona, la diferencia de riesgos entre me quedo fuera de mis cuentas o si alguien me hackea tiene acceso a todas mis cuentas, ¿sí? No es una pregunta que se pueda responder así en general porque obviamente depende de cada uno, de lo que esté dispuesto a hacer y de los distintos problemas que puedan surgir por cada uno de esos posibles incidentes. Fortinet sacó parches para vulnerabilidades de alta severidad en FortiOS, FortiProxy y FortiWeb. Acá no hay mucho que decir, hay un cross-site scripting que afecta a varias versiones de FortiOS y FortiProxy. También hay otra de las vulnerabilidades que permite que se pase por encima las protecciones contra cross-site scripting y cross-site request forgery. Y bueno, básicamente acá es, si tienen algo de Fortinet, actualicen lo antes posible porque siempre las actualizaciones que tienen que ver con equipamiento de seguridad son las más críticas porque si más allá de que todas las vulnerabilidades son importantes, si nos afectan una protección de seguridad es todavía peor. La Comisión de Aguas de Canadá y Estados Unidos, que se encarga básicamente de gestionar los ríos, lagos, etcétera, que están en la frontera, sufrió un ciberataque. ¿Sí? Obviamente, como está de moda ahora, fue un ataque de ransomware, donde los atacantes dicen que le robaron 80 gigas de contratos, archivos geológicos, formularios de conflicto de interés y más.
Y esto fue la banda de ransomware No Escape, se atribuyó el ataque. Y bueno, no, le dieron 10 días para responder a la demanda, o sea, que le paguen, pero no se publicó por ahora cuál fue el monto. ¿Sí? Así que bueno, esto es algo que todavía se está desarrollando. Y seguimos con el ransomware, igual que la semana pasada. Orbcom sufrió un ataque de ransomware y dice ahí paper logs are back. ¿Qué es Orbcom? Orbcom es una empresa que da servicios tecnológicos a empresas de logística de camiones en particular. Y tienen sistemas donde los camioneros van haciendo los registros de sus viajes. ¿Qué pasó? Orbcom tuvo un ataque de ransomware, por lo tanto los sistemas no están disponibles y los camioneros tuvieron que volver a hacer registros de sus viajes en papel. ¿Sí? Según la empresa, podría demorar hasta fin de mes para retomar las operaciones normales. Y bueno, no hay otros servicios impactados. Solamente afectó a la parte de los de camiones o de los registros de viajes. Acá lo importante me parece que es saber que siempre, eh, dentro de lo posible, porque hay algunos casos donde no es posible, hay que tener en cuenta que cuando dependemos mucho de la tecnología, como pasa ahora con prácticamente todo, si tenemos un incidente que nos corta las operaciones, en algunos casos podemos tener un backup de hacer los procedimientos en papel. La policía de Manchester también sufrió un ataque. En este caso fue a través de un proveedor, ¿sí? De un tercero. En resumen, es el proveedor que genera las placas de la policía, ¿sí? Y la información que se filtró obviamente tiene que ver con la identidad de los policías, datos de los policías, números de placa, etc. ¿Sí? Acá lo importante, como aprendizaje para todos los que vemos esto, es saber que no solo tenemos que gestionar los riesgos propios de nuestra organización o de nuestra persona, sino también tenemos que tener en cuenta los riesgos de tratar con terceros, de tener proveedores, básicamente, y cuál es la seguridad que tienen esos proveedores o qué tipo de impacto podría llegar a tener que a nuestros proveedores les pasara algo. Volvemos a una vulnerabilidad de Chrome, un zero day que ya vimos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo exactamente. Y los investigadores de Resilion estuvieron investigando sobre esta vulnerabilidad, encontraron algunas cosas interesantes. En particular, hay como 3 puntos importantes. Pueden después leer todos los detalles en el artículo que va a quedar en la descripción. Pero primero, que el alcance de la vulnerabilidad es mucho más grande que lo que se asumió inicialmente, ¿sí? Porque la causa de la vulnerabilidad, si bien era en Google Chrome, está en una dependencia de Google Chrome y esa dependencia la utilizan muchas otras aplicaciones también. Eso hace que la vulnerabilidad esté mucho más presente de lo que se esperaba y además hace que los escáneres de vulnerabilidades tengan mayor dificultad para encontrarla porque, lógicamente, yo puedo escanear qué aplicaciones tenés, pero generalmente los escáneres de vulnerabilidades no tienen en cuenta las dependencias de esas aplicaciones escaneadas, ¿sí? Entonces, es posible que un escáner de vulnerabilidades no la detecte aunque la vulnerabilidad esté presente. Y por lo que investigaron estas personas de Resilion, es muy probable que la causa de esta vulnerabilidad sea la misma que se aprovechaba lo que vimos también la otra semana, BlastPass, el exploit que usaban para infectar con Pegasus los de NSO Group. ¿Sí? Así que, bueno, nada, acá dentro de lo posible, como siempre, actualizar, no hay mucho más que decir al respecto. Este artículo está muy interesante, pero es bastante largo, pero los que quieran pueden ir a ver los detalles. Y siguiendo con cosas relacionadas con Apple, no es una semana feliz para los amantes de la manzanita. Viene siendo un mes bastante complicado para los amantes de la manzanita, porque Apple sacó 3 updates de emergencia, ¿sí?
que arreglan 3 zero days nuevas que están siendo activamente explotadas. ¿Sí? Tampoco hay demasiado para entrar en detalle acá. Las vulnerabilidades hay dos en el WebKit, que es el motor del navegador, y en el Security Framework. ¿Sí? Nada, pueden permitir la ejecución de código arbitrario por, a través de páginas web. Así que es bastante preocupante. Y la tercera fue en el kernel framework. ¿Sí? Esto es más para un ataque local para escalar privilegios. En todos los casos, si tienen dispositivos Apple, actualicen lo antes posible, como siempre. La empresa Clorox admite que tuvo un ciberataque y que le causó una disrupción a gran escala. Y en este caso, al igual que vimos en los camioneros, tuvieron que volver a el procesamiento manual de órdenes. Y bueno, algunos sistemas los tuvieron que dar de baja por precaución. Y bueno, no tenemos mucha información en realidad de qué se trata el ataque, pero como vienen siendo estas últimas semanas, si tenemos que apostar, apostamos al ransomware y creo que ganamos tranquilamente. Pasando un poco a noticias más positivas, Signal agregó resistencia cuántica al Signal Protocol. Esto lo que significa es que el protocolo de Signal ahora es resistente a los ataques que se pueden hacer con computación cuántica, que afectan en general a la gran mayoría de los algoritmos de cifrado que hoy en día consideramos seguros, pero que en el día de mañana con una computación cuántica funcional podrían ya no serlo. ¿Sí? Así que bueno, felicitaciones para Signal. Y siguiendo con las noticias positivas, en GitHub ya están disponibles para todos los usuarios las passkeys. ¿Sí? ¿Qué son las passkeys? Por los que, como yo, hasta que vi esta noticia no sabía de qué me estaban hablando. Básicamente lo que está buscando GitHub es limitar con el objetivo, entiendo, de eliminar las contraseñas como método de autenticación. Y lo que hacen las passkeys es utilizan alguna característica que tenga el dispositivo para identificarte, como puede ser una huella digital o reconocimiento facial, por ejemplo, con la cámara. Y eso en conjunto con el dispositivo en sí, o sea, es como un par, dispositivo y mecanismo de autenticación. Consideran el dispositivo como algo que tenés. El otro mecanismo podría ser algo que sos, por ejemplo la huella dactilar o el reconocimiento facial. Y ahí tenés dos factores de autenticación, por lo que en el entendimiento de GitHub no sería necesario ya que pusieras tu contraseña. ¿Sí? Con esto lo que buscan justamente es evitar todos los problemas que todos sabemos que tienen hoy en día las contraseñas, de que te la pueden robar, de que la gente elige contraseñas muy malas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, para los que les interese y utilicen GitHub pueden ya habilitar esta posibilidad. Siguiendo con los Git, nos vamos de GitHub a GitLab. Y GitLab sacó una actualización de seguridad, ¿sí? Para GitLab Community Edition y Enterprise Edition. Acá básicamente lo mismo que ya hemos dicho en otras noticias. Actualicen lo antes posible, ¿sí? Porque hay una vulnerabilidad que un atacante puede eh, básicamente ejecutar un pipeline como otro usuario, ¿sí? Y esto se considera como una severidad crítica. Así que, nada, los que usen GitLab, que tengan su instalación propia, actualizar lo antes posible. Volamos a Holanda. La Corte Criminal Internacional, que tiene su sede en Holanda, sufrió un ciberataque. No se revelaron detalles de qué tipo de ciberataque sufrió y se está trabajando con las autoridades holandesas para solucionar el incidente. No hay mucha información porque, como entiendo que es razonable, no quieren dar muchos detalles mientras está la investigación en curso. Pero nuevamente, si tenemos que apostar, el ransomware tiene
todos los números. Bueno, cuidado los que les guste investigar malware. Tengan cuidado porque hay un proof of concept de la vulnerabilidad, de una vulnerabilidad que habíamos visto en WinRAR hace unas semanas, pero que en realidad es un Venom Rat. ¿Sí? Básicamente esto está publicado, busca básicamente infectar a gente que quiera probar el malware para estudiarlo o para otros fines, ¿sí? El de WinRAR, pero en realidad te trae otro. Esto es como siempre. Yo no soy experto en análisis de malware, pero lo básico de análisis de malware es que tenés que tener un ambiente separado y totalmente aislado para hacer análisis de malware, porque justamente te pueden pasar este tipo de cosas, o mismo el propio malware que vos estás queriendo investigar se te puede propagar a tu equipo de trabajo, ¿sí? Así que si van a trabajar con malware, por favor, tengan las precauciones adecuadas y tengan un ambiente aparte. Esta es muy cortita. MGM Resorts, que la semana pasada vimos que había sufrido un ataque en sus hoteles en Las Vegas, avisó que ya todos los hoteles y los casinos están operando normalmente. Así que nos alegramos de que pudieron resolver el incidente. En Australia, Pizza Hut tuvo una brecha de seguridad y se expuso información de los clientes y de sus órdenes. ¿Sí? Esto me parece muy gracioso que ahora los hackers pueden saber que pediste a Pizza Hut. Todos los que pidieron pizza con ananá están preocupados. Bueno, lo más importante acá es que había información de direcciones de las personas, porque obviamente para el delivery necesitaban la dirección. Y también hay, en algunos casos, hay información de contraseñas y tarjetas de crédito que, por lo que dice Pizza Hut, están cifradas, pero lo que no sabemos es cómo están cifradas. Si están cifradas en serio o están cifradas con base 64. Esperemos que sea lo primero. Y por último tenemos esta noticia de Argentina sobre el ataque que vimos la semana pasada de IFX Networks, ¿sí? Que estaría afectando también no solo a empresas de Colombia, como vimos la semana pasada, sino que también a empresas de Chile y a empresas de Argentina. Este artículo estaba muy interesante, se los recomiendo si lo quieren leer. Lo importante acá es que es lo que veíamos la semana pasada de Colombia, ¿sí? Que afectó ministerios y hasta el Consejo Superior de la Judicatura. Después en Chile, sitios como Mercado Público y Chile Compra, que son similares a Mercado Libre. Y en Argentina, diversas pymes que desarrollan software para terceros y empresas más grandes están teniendo problemas para operar por el ransomware que entró a los sistemas de IFX. La respuesta por parte de la empresa, por lo que comentan en esta nota, es bastante preocupante porque como que piden los respaldos y no se los quieren dar, lo que hace pensar que capaz que no los tienen o están teniendo un problema mucho más grande de lo que se había reportado al principio. Y el malware que los está afectando es el que se conoce como Mario Locker, ¿sí? Y que es utilizado por el grupo de ransomware Ransom House. Así que bueno, hasta acá las noticias del resumen de hoy. Si quieres aprender más de ciberseguridad todos los días, suscríbete a mi newsletter en expertociber.com. Y con esta foto de Mario me despido. Hasta el próximo resumen.